Hay mucho que analizar, hay mucho que analizar. Yo creo que estos resultados, sobre todo los resultados por demarcación, deben ser estudiados a partir de lo que se pone en evidencia. De entrada, hay mucha gente que ha entendido que basta con lo que se ha ejecutado, basta con lo que se ha hecho, para que se dé como bueno y válido la historia, eh, las justificaciones, ¿verdad?, que se afloran antes y luego, sobre todo, de los eventos políticos que se presentan. Dígase, no, Manuel perdió porque es serio, o Manuel perdió porque su plan de gobierno o su ejecución de gobierno no iba acorde con una serie de intereses en esos lugares. Bueno, miren, cuando hay un revolucionario, entre comillas, y el entre comillas no se refiere al cuestionamiento, sino se refiere a la condición de revolucionario, que cada día es, digamos, más carente o de otras formas. Uno de los elementos que, a mi juicio, siempre se debe tener en consideración es, ¿usted está en disposición de hacer los cambios? Sí, perfecto. Sabiendo eso, prepárese para lo que esos cambios pueden producir en el escenario. Y cuando me refiero a que lo que esos cambios puedan producir en el escenario, hablo en esencia de cómo esa transformación afectará a gente que está cómoda y cómo esa gente que está cómoda con lo que se ha establecido como orden, pues hará lo posible para que esa comodidad no le sea arrebatada. Entonces, si las razones que condujeron a la salida de Manuel Jiménez de ese espacio fue precisamente el romper con esa comodidad de algunos grupos, pues entonces insisto en la idea de que Manuel Jiménez fue incapaz desde la administración de la alcaldía, porque uno de los elementos que tenía que tomar en cuenta era la salvaguardia de su mismo proyecto, de su revolución como la planteara allí. Era la salvaguarda de eso. Y no podía abrirse tantos frentes que le fuera imposible gobernar. Y eso hay que analizarlo. Entonces, la gente se queda en la frase de Ortega, es el hombre cel y sus circunstancias. Pero un chinchín más para adelante, y me mito de esa frase, dice, y debe salvar sus circunstancias para salvarse a él, o para salvarse a sí mismo. Entonces, lamentablemente, Manuel Jiménez no salvó las circunstancias que le rodeaban y por eso no se pudo salvar él. O sea, y ahí entra en juego qué capacidad tiene Manuel Jiménez de lidiar con estas cosas. Usted se pregunta, Santo Domingo Este, ¿la situación es la misma? Para mí no necesariamente es la misma. Para mí, bueno, el líder con el que no se contaba de esa zona, a usted puede gustarle o no, que es el caso de Francisco Peña, el líder con el que no se contaba de esa zona despertó, migró y le tocó lo que era suyo. O sea, ¿de dónde viene José Francisco Peña Gómez? Francisco Peña. ¿De dónde viene Francisco Peña? Francisco Peña era del PRD. El origen de Francisco Peña era del PRD. Y usted me dice, el resto de los candidatos, ¿de dónde era? El resto de los candidatos son PLDistas que emigraron al PRM. Analícelo. Entonces, de entrada, hay una base orgánica que puede sentir ese vínculo inmediatamente con esas personas. O sea, hay una base afectiva. Estamos hablando de una persona que ostentó una posición durante, ¿qué?, 12 años, Sí. 14 años. Él y su familia, vamos a decir así, su familia. Sí, el reino su Peña. familia reinó. El reino Peña. Entonces, conociéndose eso, no debía ser sorpresa que Francisco Peña pudiera generar un nivel de atracción a ese votante PRMista, que no es más que el PRDista que emigró. Que se actualizó, vamos a decir así. Sí, una actualización de software. El PRDista que actualizó el software, pues eso es lo que pasó ahí. Entonces, si eso no es analizado en su realidad, en su justa dimensión, usted va a tener la sorpresa. Yo no veo sorpresa ahí. En Santo Domingo Este sí me sorprende la forma en la que Manuel fue arrollado. Porque, señores, no es solo que el candidato que ganó le duplicó la cantidad de votos. Es que en el trecho entre él y el candidato que ganó habían dos. Y detrás de él no había nadie. O sea, él fue el peor en su renglón. Entonces,
hay cosas Y no ahí le que fue peor evaluar. porque no había otra gente. ¿Qué es lo que observo? Caramba, señores. Yo no veo una posibilidad en ninguna de las dos plazas de unificar esas fuerzas. Y en los dos lugares, las fuerzas quedaron muy divididas, porque fueron 4 candidatos en todas las plazas. Y quien menos obtuvo un 14-12%, que fue el caso de Santo Domingo Oeste con José Moya. O sea, son importantes todas las fuerzas. Claro. Hay un nivel alto de identidad, que eso habla, eso tiene cosas buenas y cosas malas. La buena, todos los dirigentes quedan bien parados, Hay que porque negociar con ellos hay que obligatoriamente. hablar con alguien que tenga un 12%. Claro. Después de ese José Moya, por ejemplo, está Elías, quedó muy bien parado, con un 23 por ahí por ciento. El alcalde queda, no que es difícil decir que queda bien parado porque pierde. Sí, Y pero el perder, segundo, quedó en y segundo perder lugar. no es bonito para nadie, pero está ahí con buenos números. O Y sea, con- te digo, sigue teniendo un peso político importante. Y con la alcaldía en las manos Claro, hasta febrero. hasta el día de las elecciones. Hasta O sea, febrero. le queda todavía No, hasta abril. octubre, noviembre. No, yo digo para cualquier rejuego, ¿verdad? Pero oye, Octubre, noviembre, diciembre y enero. 4 meses. él entrega menos de un mes antes de las elecciones generales. O más que generales, porque las generales son si se producen en todo el territorio, las elecciones presidenciales y congresuales. O sea, hay que hablar con él. Santo Domingo Este, tú tienes a un Dio Astacio que saca un 36% para redondearlo. Pero los otros dos que le siguen suman un 50% casi entre claro. ambos. O sea, es difícil tú ganar el proceso sin contar con esos dos. Y por el comportamiento de Adam, 45, vamos a decir. por el comportamiento de Adam Meguero, El querido negro. que es el presidente del PRM en el esa zona, municipio. ¿verdad? El amado negro. El amado negro. El amado negro. Por el comportamiento de él, ayer podemos decir que está cerrado a banda. Y lo que, Yo no sé si cerrado a banda, pero él habrá que hablar con él. Bueno, eso es lo que él quiere, porque Habrá ya, que hablar con él. o sea, en menos de 24 horas de las primarias, a menos de 24 horas o posterior a 24 horas de las primarias, ya está llamando la atención del gobierno. Y así. ¿Entiendes? Entonces, en el caso de Bertico, sí se mostró de cierta forma conciliador, ¿verdad? Sí, sí. Es la característica que tiene. Pero en el caso de Adam, que es el presidente del partido, que se supone tiene estructura, mira, Dio Astacio no se puede creer la película, porque No, es que Dio Astacio pierde las elecciones si no suma a esa gente. ¿me entiendes? Además, Como la pierde Francisco Peña también si no suma el resto de los otros en Santo Domingo Oeste. además de que se está enfrentando a una organización política que aún es fuerte en esa demarcación y con muchos recursos, que es lo que se dice en el caso del PLD. Pero también el candidato de la Fuerza del Pueblo tiene su fortaleza. Yo insisto, lo acabaron durante su elección, o su proclamación, mejor dicho, pero lo acabaron sectores que quizás no son representativos en materia electoral para su candidatura. Por eso el tipo hizo lo que hizo hace muchísimos años y continúan con un liderazgo tan fuerte en esa zona. Entonces, la gran tarea de Dio Astacio es ahora unificar esa estructura en torno a él. ¿Por qué? En el caso de Adam está fuera del gobierno. Adam te puede decir, como dijeron los leonelistas cuando querían sacar del poder al PLD, que dijeron, nosotros no vamos a perder nada. Nosotros no vamos a perder nada porque nosotros estamos fuera. Yo recuerdo un amigo leonelista que me dijo, Miguel, yo tengo 8 años fuera del gobierno. Ya yo hice mi vida fuera del gobierno. O sea, 4 años más, 8 años más para mí. Dice, claro, sería magnífico entrar al gobierno. Pero no estar, no me hace falta. Me da igual. Entonces, en el caso de Adam está fuera. En el caso, por ejemplo, de Bertico, no está cerrado a banda, pero habría que negociar con él. Como tú dices. No está cerrado la banda, pero habría que abrir la banda. Exacto. Ajá. Habría que romper, Sí, ¿verdad? sí. Entonces, tú tienes ahí, como tú decías, un 50%. O sea, en el caso de Manuel, que es una persona, ¿cómo fue que dijo su director de comunicación ayer? Que es una persona difícil. Y yo te voy a decir algo. La información que yo tengo, o una de las informaciones que yo tengo, es que Manuel va a ser candidato a alcalde. Estaría ahí. O sea, él iría como candidato a alcalde por el Frente Amplio. La ley de régimen electoral plantea algunas cosas, Pero ya Leonel. pero
hay precedentes. Claro, Leonel Sentó Entonces un habría que precedente. ver bajo qué mecanismo él lo haría, si lo haría como un partido aliado que presenta un candidato, si lo haría como una proclamación particular, si lo haría como un miembro de ese partido, o sea, si migraría a esa organización política. Igual el plazo está a punto de vencer. O sea, queda muy poco tiempo para que esa Son decisión solo se 24 tome. horas. No, Como eso es más una decisión personal que una ejecución como tal. y un movimiento de nómina. Sí, no, eso, oye lo que te digo, eso es más una decisión personal que otra cosa, pero es parte del paquete, es parte del paquete. Veamos finalmente qué pasa con eso.